Alexios I Komnenos, el emperador que salvó Bizancio y llamó a Occidente crónica extensa, estilo épico, inchimu politicu, prólogo el trono en tiempos de muerte y desmemoria a finales del siglo XI. Constantinopla no era ya la ciudad que había dominado el Mediterráneo por siglos. La derrota de Manzikert 1071, la pérdida de Anatolia ante señores turcos, la presión de normandos y búlgaros, las rebeliones palaciegas y la ruina financiera habían convertido al imperio en un animal herido. En ese escenario surgió Alexios I Komnenos, un príncipe provincial que subió al trono en 1081, con la mezcla precisa de ambición, prudencia y energía. No restauró la antigüedad perdida, pero sí detuvo la caída, reordenó el ejército, reformó la hacienda, domesticó a señores internos y, con un acto de riesgo político calculado, pidió ayuda a Occidente a la petición que desencadenó la Primera Cruzada. Su reinado 1081 a 1118 y su obra constituyen la primera etapa de lo que se llama la Restauración Komnena. No una simple recuperación militar, sino la recomposición de un imperio capaz de sobrevivir en un mundo nuevo. Y orígenes y carácter. Un hombre de familias fronterizas, Alexios nació en 1048 en la provincia, miembro de una aristocracia militar relativamente nueva, los Komnenos, emparentada con viejos linajes y con la casa de los ducas, educado en la escuela castrense del Imperio Tardío, curtido en campañas y en la intriga palaciega, aprendió a medir la lealtad tanto en términos militares como familiares. Su carácter fue mezcla de severidad, astucia y una piedad práctica anoraba, pero también hacía cuentas. Era, por naturaleza, un gestor del riesgo. Supo cuándo retroceder y cuándo arriesgar el todo por el todo. Segundo, la subida al trono en golpes, usurpaciones y la búsqueda de legitimidad. El acceso de Alexios al poder fue violento e incierto. En 1081, tras una sucesión de emperadores inestables y con la figura de Niceforo III Botaniates en el trono, Alexios dio un golpe apoyado por su familia, parte de la aristocracia militar y por tropas leales, entró en Constantinopla y se coronó. No fue una usurpación sin sentido, fue una maniobra calculada para evitar que normandos y turcos fragmentaran el imperio definitivamente. Pero la legitimidad debía conquistarse. El nuevo emperador tuvo que negociar con el Senado, purgar conspiradores y cimentar su autoridad mediante éxitos y alianzas matrimoniales. Tercero, normandos y pérdidas iniciales. El golpe de Dyrrachium. La primera amenaza tangible vino del oeste a los normandos de Robert Guiscard, cuya ambición mediterránea los había convertido en invasores brutales. En 1081, los normandos desembarcaron en Epiro y avanzaron hacia el corazón balcánico del imperio. La campaña culminó en Dyrrachium durante el mismo 1081, donde Alexios sufrió una dura derrota. Fue un baño de realidad. El trono komneno quedaba aún frágil y el ejército necesitaba reorganización urgente. La derrota, sin embargo, no significó la catástrofe final. Alexios aprendió la lección: no bastaba con la valentía. Era preciso reconstruir la capacidad militar y financiera. Comenzó desde entonces un lento proceso de reforma que sería la clave de su éxito posterior. Cuarto, reorganizar el Estado en Hacienda, ejército y la nueva clientela imperial. Alexios aplicó medidas prácticas y a veces impopulares para recomponer el imperio. Reorganizó la hacienda, endureció la recaudación, limitó la evasión fiscal de magnates y reorganizó la administración provincial para evitar que los funcionarios locales desangraran las arcas. Al mismo tiempo, reordenó el ejército en dependencia menor de tropas provinciales sueltas y mayor creación de contingentes leales al emperador mercenarios latinos. Catafractu reclutado guardias varangias, una disciplina más estricta
y un sistema de pagos y donaciones que ataba la lealtad a la corte. Political man. Alexios fortaleció su base mediante matrimonios y nombramientos. Elevó a su propia familia a puestos clave de donde vendría la dinastía Comnena y promovió la imagen de la corona como garante de orden y recompensa. Su administración fue, en suma, una mezcla de coerción fiscal, clientelismo dirigido y renovación militar. Diplomacia en todos los frentes. Persas, búlgaros, magiares y venecianos. Mientras rearmaba al Estado, Alexios cultivó la diplomacia. Con los búlgaros y los serbios buscó pactos temporales. Con los normandos negociaba treguas y respaldo papal. Con potencias orientales maniobró para neutralizar amenazas. Una pieza decisiva fue su relación con Venecia y otras repúblicas comerciales. Necesitaba flotas y dinero y ofreció privilegios comerciales a cambio de apoyo naval. Esos acuerdos tendrían alto costo simbólico y económico, pero le dieron capacidad de maniobra a Bizancio. Recuperó flotas y recursos que le permitieron disputar nuevamente las costas Igias. Sexto, la gran iniciativa en llamar a Occidente y el efecto no previsto en 1094 a 1095. Alexios hizo algo extraordinario. Solicitó ayuda militar a Occidente para recuperar Anatolia de los turcos. La petición formal, a través de embajadas y cartas, buscaba mercenarios y contingentes que ayudaran a reconquistar territorios perdidos. La respuesta fue mucho mayor de lo esperado. En 1096 a 1099 estalló la primera cruzada. Alexios, había un negociador, supo instrumentalizar el fenómeno. Recibió las promesas de los caballeros cruzados. Exigió juramentos de restitución de ciudades tomadas en campaña y, en 1097, cuando la expedición pasó por Asia Menor, logró la recuperación de ciudades clave como Nicea, que se rindió directamente a la autoridad bizantina tras el asedio. La relación con los cruzados no fue sencilla. Los contingentes occidentales eran indisciplinados, a menudo pilladores. Sus ambiciones políticas contradijeron los intereses imperiales en el Levante. Alexios obtuvo ganancias tácticas, la devolución de varias plazas y la ayuda en la campaña contra los selyúcidas. Pero abrió a la larga una puerta peligrosa a la presencia latina en Asia Menor y la emergencia de principados cruzados en Siria y Palestina que chocarían con Bizancio en futuras décadas. Séptimo, Livonian 1091 y la derrota del peligro pechenego en el punto de inflexión militar en 1091. Alexios obtuvo una de sus victorias militares más celebradas a la derrota de los pechenegos en Livonian, al frente de una coalición que incluyó mercenarios y las tropas imperiales reorganizadas. Aplastó a los invasores nómadas que habían asolado los Balcanes. La victoria no solo aseguró las fronteras europeas, representó la comprobación del éxito de sus reformas militares y un momento de consolidación política interior. Tras Livonian, la autoridad de la corte recobró prestigio y la recuperación territorial onque partial adquirió impulso. Octavo, la política del éxito mitigado a Nicaea, Antioquía y los límites de la restauración. La colaboración cruzada permitió a Alexios volver a ver partes de Anatolia bajo bandera imperial. Y el control de Nicea en 1097 fue símbolo de esto. Sin embargo, la restauración era limitada. A muchos territorios quedaron en manos de señores locales o de estados latinos con intereses propios. En Siria, Antioquía se constituyó como principado cruzado que, pese a su obligación formal, actuó con autonomía. Alexios supo aceptar compromisos y podía tolerar la existencia de principados latinos si estos reconocían, en la teoría, la soberanía bizantina y restituidas plazas que le interesaban. El emperador practicó una diplomacia paciente y recuperó provincias cuando pudo. Usó matrimonios y vasallajes,
y apostó por adaptar la estructura imperial al nuevo mapa. No reconstruyó la antigua Anatolia romana en su integridad, pero consiguió que Bizancio sobreviviera como actor indispensable en el Mediterráneo oriental. Noveno, la corte, Anna Komnene y la memoria oficial. El arte de narrar la restauración, uno de los efectos colaterales más duraderos del reinado, fue la obra de su hija Anna Komnene, la Alexiada, que contó la biografía política de su padre con erudición y orgullo dinástico. El texto moldeó para la posteridad la imagen de Alexios anastuto, piadoso, generoso con la iglesia, duro con los enemigos, hábil en la palabra y en la espada. La obra es, además, fuente mayor para reconstruir el período, aunque sesgada. Anna, que aspiró al trono, idealiza a su padre y critica a rivales que afectaron sus expectativas de sucesión. Aún así, la Alexiada testifica la intención de Alexios de crear memoria. No bastaba salvar al Estado. Había que contar cómo y quién lo había hecho. Epílogo, legado y contradicciones. La restauración con anclas de latón. Alexios y dejó un imperio distinto al que encontró, más centralizado, con un ejército renovado, una hacienda más ordenada y una diplomacia capaz de maniobrar entre normandos, francos y selyúcidas. Fundó la dinastía Comnena, que mantendría al Estado a flote durante un siglo. Su hijo Juan II continuaría la obra, pero su reinado también introdujo tensiones duraderas en la dependencia de mercenarios occidentales y venecianos, la concesión de privilegios comerciales a italianos y la presencia creciente de principados latinos en el Levante que acabarían compitiendo con los intereses bizantinos. Su apuesta por llamar a Occidente resolvió de inmediato una emergencia militar y política. A la larga, sin embargo, plantó semillas de fricción que culminarían, siglos después, en el deterioro de las relaciones entre Bizancio y Occidente. Legado político y militar. La restauración comnena se apoyó en la capacidad de Alexios para renovar la lealtad mediante recompensas prácticas, la reforma del ejército y la creación de redes dinásticas. Reequilibró el poder entre la corte y la provincia, pero lo hizo con un alto grado de personalización. A la centralidad de la familia Comnena fue a la vez su fuerza y su limitación estructural. En lo militar, su reorganización permitió a Bizancio resistir por décadas más, recuperar territorios y proyectar influencia. En lo económico, sus medidas paliaron la ruina inmediata y reorganizaron la recaudación fiscal en favor del servicio público. La imagen histórica, salvador o gestor cauteloso. Alexios aparece en las fuentes como salvador pragmático. No buscó epopeyas heroicas, sino resultados. Fue severo, a veces despiadado, y políticamente hábil hasta la caligrafía del juramento. El equilibrio que buscó entre firmeza interna y apelación a recursos externos le permitió mantener a Bizancio en la partida histórica cuando muchos habrían enterrado la capital como reliquia. Su apelación a Occidente fue audaz y ambivalente. La primera cruzada cambió la historia europea y oriental para siempre. Alexios contribuyó a ello como catalizador e actor mediador. Cierre la lección de Alexios. Y la biografía política de Alexios enseña que salvar un estado en declive exige combinar reformas internas, mano firme y audacia diplomática. No hay restauración sin costes, no hay victoria sin adaptación. Alexios dejó a sus sucesores un imperio más cohesionado y un legado idéntico a la necesidad de seguir reformando, pactando y combatiendo en un mundo en que las fronteras ya no se defendían solo con lealtades antiguas, sino con economía, alianzas internacionales y la capacidad de narrar la propia victoria. Así concluye la crónica de Alexios y Komnenos, el emperador que salvó Bizancio y llamó a Occidente, un príncipe que leyó la geografía de su tiempo con ojo frío, que mezcló la espada y la diplomacia, que abrió puertas peligrosas
y aún así consiguió cerrar el paso a la desintegración. Su reinado es el primer acto de la historia Comnena. La demostración de que un Estado puede recomponerse si alguien se arriesga a rehacer sus bases militares, fiscales y dinásticas, y a la vez se atreve a pedir ayuda fuera del mundo conocido. No olvides suscribirte al canal y darle like al video para más contenido interesante. Gracias por acompañarnos.